por gozo y por alegría, Señor. Que todo nuestro ser y todos nuestros sentidos estén atentos, Señor, a tu palabra, al mensaje que tú nos quieres hablar el día de hoy. Gracias por la porción, Señor, de tu palabra, que hoy cada uno de mis hermanos atesorará en su corazón, Padre. No permitas que regresemos a casa, Señor, de la manera que salimos, sino ahora, Padre, renovados, ahora vivificados, Señor, llenos de ti. En el nombre de Jesús, ayuda, Señor, al pastor, Padre, bendícelo tú con él, Señor, y nadie contra él, Padre. Poderoso eres tú, mi Señor. Háblanos tú, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a Él. Es todopoderoso, permítanme. Gloria al Señor. Bueno, vamos a pasar a la bendita palabra del Señor. Y hoy, amados hermanos, la iglesia de Cristo, ¿verdad?, está en un dilema. Ese dilema es que no saben de qué material están hechos. Pregúntale a tu hermano, ¿de qué material estás hecho? ¿De vidrio o de barro? Y si tu hermano te dice de barro, pues es cierto, porque no ha renunciado. Es cierto, porque sigue firme en el camino del Señor. ¿No tendrás un vasito de unicel que me regales? Así vacío, o un, no sé, algo, o uno de plástico. Sí, gloria al cielo. Pero si es de unicel, mejor. O un platito, lo que tú tengas. Ese, exactamente, ese. ¿Es de unicel? Ese. Bueno. Voy a sentarme, voy a echar una tortita. Gloria al Señor. Bueno, aquí algo que tenemos que aprender de lo que Dios quiere de parte de Él para con nosotros es que nos conviertamos en esa generación de barro. En una generación de barro, no una generación de papel. Por ejemplo, el barro, hagamos de cuenta que esto es barro. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se han visto al alfarero cómo trabaja? El alfarero agarra, toma el barro, ¿no?, un pedazo de tierra, y para que se amase, ¿qué lo hace? Agua, ¿no es cierto? ¿Qué lo hace? ¿Qué necesita, perdón? Agua, perdón. ¿Qué necesita? Agua. Y también el agua también lo pone al fuego, ¿verdad? Pero ya cuando pasó ese proceso, ¿qué hace con el barro? ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Sí o no? Después nuevamente vuelvo a echarle agua y hace otra vez una bolita de masa, ¿verdad? De tierra. Ya no se puede. Pero ese barro nuevamente le da la forma que él quiere. ¿Qué hace con el barro? Lo despedaza. ¿Lo qué? Lo despedaza. ¿Qué pasa cuando tenemos un vaso de vidrio, un plato de vidrio, algo de vidrio? Es hermoso, ¿no es cierto? El vaso de vidrio. Pero le damos un mal golpe y ¿qué le pasa? Se fractura, ¿no es cierto? ¿Sí o no? El barro, aunque se caiga y se quiebre, vuelve a juntarlo el Señor. Lo vuelve a juntar el alfarero y lo vuelve a pasar sobre el fuego y con el agua. Y lo vuelve a hacer, ¿qué? Masa. ¿Sí o no? Entonces, el barro, ese vasito, hagamos de cuenta que era un vasito. Con ese mismo barro, no con más, con ese mismo barro vuelve a ser el mismo vaso y más hermoso. Con el de vidrio, ¿qué pasa cuando lo pones al fuego? Se vuelve líquido, ¿no es cierto? Y si vuelve a salir otro vaso de vidrio hermoso, pero más chiquito. ¿Por qué?
Porque el vidrio cuando se calienta, ¿qué se hace? Líquido. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa cuando es líquido? Se evapora. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Si era un pedazo grande, ahora se va haciendo, se va reduciendo. Entonces, lo que el Señor quiere de esta generación es que seamos una generación que pueda ser despedazada. ¿Sí? Por las circunstancias, por el dolor, por la angustia. Él quiere que seamos despedazados. ¿Por qué? Porque quiere hacer de nosotros vasijas hermosas, pasadas por el fuego y en sus manos. Entonces, cuando nosotros llegamos a la resolución de que no somos de vidrio, nos damos cuenta que cualquier circunstancia no nos va a hacer huir, sino que vamos a ¿qué? A permanecer, pase lo que pase. Entonces, vámonos al capítulo 18, ¿sí? De Primera de Samuel. Y vamos a ver, amados hermanos, hombres que fueron barro en las manos del alfarero, y uno de ellos es el rey David. El rey David, vámonos desde el verso 6, hija, por favor. Dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. El que sigue. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus ¿qué? A sus 10,000. Otra vez regresate, por favor. 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir ¿a quién? Al rey Saúl. Pero aquí lo que me impresiona cuando dice volvían ellos cuando David volvió. O sea, amados, David, ¿verdad? Era un varoncito que no era un hombre grandote ni ponchado. Saúl sí era un gran hombre, alto. Dice la palabra del Señor que de todos los israelitas, Saúl pasaba una cabeza a todos. Era el hombre más alto de Israel, ¿sí? Y David era un ¿qué? Un muchacho. Hagamos de cuenta como José, ¿no? Lo vemos flaquito, lo vemos así flaquito. Dice la palabra del Señor, de ojos hermosos. Así era David, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa, amados hermanos? Llega David de vencer a un gigante, pero aquí algo bien importante que vamos a aprender. Aunque David era un muchacho, tenía una fuerza sobrenatural. Tan sobrenatural que era capaz de romperle la quijada a un león, ¿sí? Romperle el hocico a un oso, y haber matado a un gigante con una sola piedra. Lo venció, ¿sí? Escogió 5, y no escogió piedras afiladas, sino lisas, redondas, ¿sí? Y con una sola, él utilizó una sola. ¿Y sabes por qué David llevaba 5 piedras? Porque Goliat no era el único gigante que en ese momento estaba. Habían más sus hermanos, que después fueron muertos por quienes, por los soldados de David. Amén. Entonces, ¿qué sucede, amados hermanos? Ahí cuando él entra a la ciudad de Xietija, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. El que sigue. ¿Y se enojó quién? Saúl. En gran manera, y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Aquí. En ese momento,
Saúl sabía de parte del profeta Samuel que Dios ya no estaba con él. Seguía siendo el rey, ¿de acuerdo? Seguía siendo el rey de Israel, pero Yahvé de los ejércitos, Jehová, el yo soy, ya no estaba con él. Había perdido el favor de Dios. ¿Por qué? Porque a Saúl lo que le encantaba, amados hermanos, era el reconocimiento de Dios. No, el reconocimiento de los hombres. Hoy, amados hermanos, en la iglesia hay gente que le encanta el reconocimiento de los hombres y viven para ser reconocidos. Ahora, David, amados hermanos, dice el Señor, ¿sabes qué, David? Eres de hermoso parecer, ¿sí? Eres un varón conforme a mi corazón. ¿Y cómo lo vas a lograr? Pues te voy a poner a un Saúl. ¿Un qué? Un Saúl. Ya lo habíamos visto hace tiempo esta palabra, en la cual dijimos que un Saúl es alguien cercano a nosotros. ¿Sí? Un Saúl es alguien cercano a nosotros, es íntimo. Puede ser, ¿sabes quién es un Saúl? Aquel que humilla. ¿Sabes quién es un Saúl? Aquel que es orgulloso, aquel que no reconoce sus errores, aquel que hace sentir mal a la gente. Ese es un Saúl. ¿Ese es un qué? Un Saúl. Hace sentir mal a la gente. Ahora, fíjate, y puede ser, más bien, y en tu entorno, ahí tienes a un Saúl. Y tú dirás, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no cambia a mi esposa? ¿Por qué no cambia a mi esposo? ¿Por qué no cambia a mi papá, a mi mamá? ¿Por qué no cambia a mis hijos? Y dice el Señor, porque necesitas a un Saúl para ser un David. Pero aquí algo bien importante. Ahí te va. O te vuelves un David, o te vuelves alguien más despreciable que Saúl. En el proceso. ¿En el qué? En el proceso. Saúl, ¿qué pasó? Se enojó. ¿Por qué se enojó Saúl? Porque las mujeres del pueblo, ¿verdad? Salieron y cantaban y decían, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Ahí te va. Entonces, David era un hombre ¿qué? Fuerte. Así como mi hermano lo era, ¿sí? ¿No? Amados, sigue. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué pasa dentro de la congregación, amados hermanos? Por ejemplo, cuando alguien ya tiene un lugar, por ejemplo, la alabanza, un lugar en la predicación, un lugar especial en la casa de oración, y que llega la prostituta, llega el asesino, llega el mendigo y entra por esa puerta y es inmediatamente transformado por Dios y toma un lugar que los demás no han sabido cuidar. ¿Lo miran con qué? Con desprecio, con envidia. Hay gente que dice, yo conozco la Biblia al revés y al derecho. Sí, hay gente que lo dice, pero te digo una cosa, amados hermanos, no se trata de conocerla al revés y al derecho. ¿Sí? Se trata de esforzarte en hacer lo que dice esa palabra. Fallamos todos los días, ¿de acuerdo? Pero dice, y después de aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ya no lo miró con buenos ojos. Amados, ¿y qué hizo David? ¿Se fue? No, aquí te ven con malos ojos y ya te vas. Esos son los de cristal, la generación de cristal. La generación de cristal nada más quiere estar sentadita. La generación de cristal ya no quiere hacer la obra que Dios la mandó a hacer. Fíjate, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. 10. Y aconteció el otro día que un espíritu malo, ¿de parte de quién? De Dios.
de Dios. Ahora, ahí vamos a ir. Hemos estado viendo que todo está en las manos ¿de quién? De Dios, hasta de los espíritus inmundos, hasta los demonios, hasta el mismo Satanás. ¿De acuerdo? Dice, y aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. ¿A quién? A Saúl. Y él desvariaba en medio de la casa. Y David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Amados, un esquizofrénico, un loco, un desquiciado, lleno de envidia y de celos. ¿El que sigue? Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared. Pero David, ¿qué? Lo evadió 2 veces. Una persona que tiene tal fuerza para desquijar, para arrancarle el hocico de los leones, y uno se imagina enfrentarlo, pero que al primer zarpazo ya quedamos, ¿no? Amados hermanos, tenía ese poder David. ¿De dónde viene ese poder? De Dios. De Dios. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, enclavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. ¿El qué sigue? Mas Saúl estaba, ¿qué? Temeroso. Hoy la gente, amados hermanos, que está lleno de envidia, no puede dormir. La gente que dice, ¿cómo es posible que ellos permanezcan, que ellos les pase y siguen? ¿Cómo es posible? No pueden dormir. Y están llenos de qué? De odio. Están llenos de qué? De envidia. Están llenos de cólera. ¿Sí? Y mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Yahvé estaba con él y se había apartado de Saúl. Ahí ya Saúl ya no tenía al Señor de su lado. ¿Se acuerdan que mandó a traer una bruja, a una vidente? Y conforme a la palabra de Dios, si tú vas a Levítico, si tú vas al Deuteronomio y vas a todo ello, cuando habla acerca de los hechiceros, el mismo Señor echó a los hechiceros, ¿no es cierto?, de la tierra que Israel iba conquistando, que conquistó. ¿Quién los echó? Dios mismo. ¿Sí? Entonces cuando Saúl va y busca a esa bruja en Endor y le pide que haga volver a Samuel, ahí te va, la bruja jamás le dijo que era Samuel el que había visto ella. Dice la palabra del Señor que ella comentó acerca del anciano, que veía que era un anciano, ¿no es cierto? Pero jamás dijo que era ¿quién? Samuel. ¿Y qué creyó Saúl? Ah, ese es Samuel. Ahora, algo que me impresiona cuando Samuel, acuérdense que, bueno, según el espíritu de Samuel le dice, de cierto te digo que hoy estarás tú conmigo y tus hijos también, pero ¿dónde? ¿En dónde? Porque creo que Saúl no estaba en el seno de Abraham, no bajó el seno de Abraham. El único que yo creo que Dios tuvo misericordia fue de un varón llamado Jonathan, ¿no es cierto? El hijo de Saúl. Pero de ahí en fuera, yo no creo que Saúl haya sido perdonado por Dios, porque jamás le pidió perdón. Reconoció su pecado, pero no se arrepintió. Ahora dice, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Yahvé estaba con él y se había apartado de Saúl. ¿Qué sigue? Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Aquí parecía que le había hecho un ¿qué? Un bien. ¿Sí o no? Pero ¿cuál era el plan de Saúl al ponerlo al frente de miles? O sea, era el jefe de miles. Y muchos dicen, estoy contento porque estaba a mi cargo mucha gente. Y David no estaba. ¿Pero por qué no estaba David? Porque David peleaba las batallas del Señor, ¿no es cierto? Ahora, fíjate lo que dice. ¿Qué sigue? Y David se conducía, ¿qué? Prudentemente en todos sus asuntos, y Yahvé estaba con él. ¿El que sigue? Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. ¿Qué sigue? Mas todo Israel y Judá, ¿qué? Amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Él es el que dirigía las batallas. Ahora fíjate lo que sigue. Entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Yahvé.
Mas Saúl decía, aquí bien importante, no será mi mano contra él, sino será contra él la mano de los filisteos. ¿Qué quería Saúl? Que los filisteos acabaran a David. A Saúl no le interesaba que David viviera. ¿Sí? Hoy, amados hermanos, ¿cuánta gente pareciera que te ama, que te quiere, pero su pensamiento es acabar contigo? Ese es el Saúl. El Saúl es el orgulloso y está bien cerca de ti. Está bien cerca de ti el Saúl. Y no te estoy diciendo que está aquí, porque aquí hay puros hijos de Dios cuando decimos amén. Pero cada uno de nosotros sabemos quién es Saúl cerca de nosotros. ¿Sí? Es aquel que quiere y te destroza con su boca. ¿Sí? Dice, entonces dijo Saúl a David, aquí yo te daré a Merab mi hija. ¿Qué? Le estaba mintiendo. No le quería dar a su hija. ¿Qué sigue? Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O quién es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? O sea, a David no le importaba ese título. ¿Sí me entiendes? David lo único que le agradaba era honrar a Dios. ¿Era qué? Honrar a Dios. Él peleaba las batallas, él sí salía porque decía, son los enemigos de mi Dios, de su pueblo. David amaba a quién también, aparte de Dios, al pueblo. ¿Sí? Amaba al pueblo. Ahora, ¿cuántas veces David pudo matar a Saúl? Muchas. Pero jamás extendió su mano porque sabía. ¿Qué sabía? Que Saúl era necesario en su vida. Dile a tu hermano, Saúl es necesario en tu vida. En serio, Saúl es necesario en tu vida. Saúl es necesario en tu vida. Es de verdad, Saúl es necesario. ¿Por qué? Porque ese Saúl va a sacar lo más precioso de ti. Si eres de barro o eres de cristal. Si eres de cristal, vas a renunciar. O sea, ¿qué? Vas a renunciar. Y yo decía, bueno, Señor, ¿por qué se han dicho tantas cosas? Digo, bueno, Señor, pues si yo nunca me fui. Si yo nunca dejé a nadie. Yo estoy en el lugar donde tú me pusiste. Yo no me fui. No sé si me entiendan. Yo no me fui. Y amados hermanos, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? No le interesaban los títulos de la gente. Él sabía que ya era el rey, pero sabía, ¿qué sabía? Que Saúl había sido puesto por Dios por rey. Entonces, ¿cómo voy a quitar yo a alguien que Dios ha puesto? Pero es un Saúl. Pero yo no lo puse, Dios lo puso. Amén. Entonces, fíjate lo que dice, 19. Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita, o sea, no le cumplió. Amados, ¿cuántas veces, amados, el Saúl te ha prometido algo y te lo ha cambiado? Te lo ha cambiado. Él no quería que fuera su yerno David. O sea, lo quería tener cerca. Y le había dado un ejército, pero para que muriera. ¿Sí? Entonces, ¿qué situación está viviendo David? Pero David era ¿de qué? De barro. ¿Cuántos años siendo despedazado, perseguido, correteado por Saúl? Muchos años, amados hermanos. Tuvo la oportunidad de matar a Saúl, lo tuvo, pero jamás levantó su mano contra el ungido de Yahvé. ¿Sí me estás entendiendo? Dentro de la congregación, amados hermanos, el vidrio se fractura. Una mala mirada, una mala palabra, un mal gesto. ¿Qué pasa con el vidrio? Se va, se fractura y dice, no, yo no puedo estar ahí.
Yo no puedo estar allí, yo no puedo permanecer allí. Ahora, fíjate, y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel o Latita. ¿Qué sigue? Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. O sea, por todos lados. Por el tiempo no vamos a leer acerca de Mical. Pero Mical, amados hermanos, menospreció a David. Y dice la palabra del Señor que Mical jamás tuvo hijos de David. Y más adelante, Mical también tuvo a otro hombre. De ese hombre tuvo hijos. Y esos hijos que tuvo con el otro hombre, David los entregó. No recuerdo a qué nación. Por todo lo que había hecho Saúl. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, el menosprecio va a traer ¿qué? ¿Qué va a traer? El respaldo de Dios a tu vida. ¿Cómo? Porque dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Qué le dijo Pedro? Apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así le dijo a Pedro. Jamás le dijo, ¿sabes qué? Tú las vas a corregir, ¿no? Apaciéntalas, cuídalas, apaciéntalas. Amén. ¿Y quién representa a Pedro aquí? Todos nosotros. Ahí te va. ¿Te imaginas a Juan cómo era? Juan nada más quería estar pegado con su Señor, ¿no? Era como el niño chiquito. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que cuando ya el Señor le dijo a Pedro, Simón, Simón, ¿no es cierto? ¿Cómo le decía? Así, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Sí o no? Entonces, amados hermanos, cuando ya lo hubo restaurado, dice que iban caminando, ¿verdad? A la orilla del mar. Y Juan iba detrás de ellos. Juan iba siguiendo a ellos. ¿Por qué? Porque Juan, ¿qué le importaba? Estar cerca de Jesús. Juan, ¿qué? Siempre fue el único discípulo que estuvo cerca de Jesús hasta el último momento, estando en esta tierra. Y te digo una cosa, dice que iba Juan detrás de ellos. Y Pedro, ¿verdad? Otra vez, la soberbia y el orgullo. Señor, ¿y este qué? ¿Y este qué? Y le dijo el Señor, si yo quiero que Él quede, que Él viva hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? ¿A ti qué te importa? Haz lo que yo te mando a ti, sígueme tú. Amén. Ahora, ¿qué pasó con Juan? Amados, fue perseguido también. ¿Sí? Lo metieron a un caso de aceite hirviendo. Imagínate, lo hicieron chicharrón. ¿Por qué no murió? Porque yo creo que con él, dentro de ese caso, Dios estaba con él abrazando. ¿Sí o no? Y como no murió, ¿qué hicieron? Por ser el peor de los delincuentes, lo mandaron a Pasmos a estar cadena perpetua. Lo encarcelaron. Amados, ¿cuánta gente dice yo soy un hijo de Dios? Y no sabe ni lo que dice. ¿Qué pasó con Jeremías? A Jeremías, ¿qué le hicieron? Lo azotaron y lo arrojaron a una cisterna, ¿no es cierto? Que estaba llena de ¿qué? ¿O que qué tenía? Cieno. ¿Qué era cieno? Lodo. Imagínate, allí el profeta Jeremías, ¿cuántos días estuvo allí? ¿Y qué hacía ahí Jeremías? Popó, pipí, comía, dormía. ¿Te imaginas? ¿Y nosotros? Tantito sentimos dolor, ¡pum! Tantito sentimos algún desprecio y ¡pum! Y nos enojamos y queremos casa aparte, ¿sí o no? El profeta Isaías, dice la tradición judía que él, con un serrucho, creo, una sierra, lo cortaron a la mitad. O sea, amados hermanos, y nosotros que decimos que somos siervos de Dios, nos miran feo, nos hacen algo y vámonos. La generación de cristal, fracturado y se echan a correr. No, amados hermanos. Vean la palabra de Dios y todos los discípulos del Señor
La padecieron. ¿La qué? La padecieron. Entonces esto que estás padeciendo ya no va a ser como a ellos. ¿Cuántos decimos amén? Ya ellos ya hicieron ese trabajo. Y sobre todo, ¿quién? Jesús. Él hizo su trabajo. Pero sí, muchos vamos a morir por causa de Jesús. ¿Sí? ¿Y qué? Dice la palabra de Dios que el vivir es ganancia y el morir, no es cierto, el vivir es en Cristo Jesús y morir ¿qué? Es ganancia. Entonces imagínate, mi cara otra hija de Saúl amaba a David y fue dicho a Saúl y él ¿qué? Le pareció bien, síguete hija, 21. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para, o sea, desprecio. ¿Por causa de qué? Porque todo el pueblo amaba a David. Cuando llegue la prostituta otra vez, cuando llegue el T-8, cuando llegue el asesino, entre por esa puerta y se ponga a predicar, ¿qué va a hacer el pastor Iván? Cuando llegue otro y que toque el teclado, ¿qué va a hacer la hermana Linda? Cuando llegue otro y haga lo que Dios te puso a hacer, ¿qué vas a hacer? Pues, ya ni me toman en cuenta. Dicen por allá, oiga pastor, es que yo soy profeta. ¿Y por qué no ha venido? No, pues es que el otro día la hermana fulana de tal me corrió. Entonces usted no es profeta. Amén. Entonces usted no es profeta. Me dice, ¿por qué? ¿Por qué se fue? ¿Porque una hermana la corrió? Si usted me hubiera dicho, Dios me corrió, bueno, eso es otra cosa, ya no vengo. Pero si usted dice que es profeta y Dios la corrió, ¿por qué se fue? Porque la hermana la corrió, ¿por qué se fue? Dice, pues es que ya no supo qué decir. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno. Ay, pero ¿cuál era el propósito? Acabar con David. ¿Qué sigue? Y mandó Saúl a sus siervos a hablar en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama. Puras mentiras. Y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. ¿Qué sigue? Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece que vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? O sea, David decía, a mí no me interesa eso y yo no quiero ser su yerno. Y aparte no tengo para pagar el dote. ¿Qué sigue? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. ¿El que sigue? Y Saúl dijo, decida hacia David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Amados, ¿cuántas veces tu Saúl ha querido verte destruido, tirado, clamando misericordia? ¿Qué sigue? Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David. ¿Pero cuál? ¿Por qué le pareció bien a los ojos de David? Porque el único propósito de David era acabar con los enemigos de Dios, del pueblo del Señor. Y antes de que el plazo se cumpliese, el que sigue. Se levantó David y se fue con su gente y mató 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey. ¿Cuántos trajo? 200. No trajo 100, trajo el doble de lo que se le pidió. Ahí te va. ¿Qué quiere decir? Porque para David era un placer acabar con los enemigos del pueblo de Dios. Para David, ¿qué era? Un placer acabar con los enemigos del pueblo de Dios. ¿Sí? Porque David no pensaba para sí mismo. Él no pensaba que iba a morir. ¿Sí? Él no pensaba que iba a morir. Él pensaba, yo voy a acabar con lo más que se pueda de los enemigos del pueblo. O sea, amados hermanos, de lo que él le tocaba hacer, hacía que el doble. Aquí algo bien importante, ¿sí? Gloria al Señor. ¿Qué procura hacer Saúl? Matar a David. ¿Sí?
Gloria al Señor. Y vemos que todo el pueblo, ¿a quién amaba? A David. Entonces, amados hermanos, no importa que quieran acabarte, no importa que quieran destruirte, es tu responsabilidad que matar al Saúl, pero no al que te está haciendo el daño, sino al Saúl que está dentro de ti. ¿Cuál Saúl? El que te dice, ¿por qué te dejas? El que te dice, no te dejes. El que te dice, acaba con él. Destrúyelo. Si él te hace, tú hazle doble. Amén. Entonces, ¿qué pasa? David tenía tal poder que bien pudo haber arrancado la lanza 2 veces, ¿no es cierto? Le lanzaron dos lanzas, quiere decir. ¿Y qué hacer con ella? Tenía tal fuerza que bien pudo haberlas arrancado y haber matado a él. ¿A quién? A Saúl. Pero él siguió, ¿qué? Tocando la arpa. Y cuando tocaba el arpa, ¿qué hacía? Alababa a Dios. ¿De quién son la mayoría de los salmos? De David. Porque David, triste, angustiado, derrotado y como está, siempre alababa a Dios. Y nosotros, cuando estamos tristes, ¿a quién alabamos? Nos ponemos a cantar, por tu maldito amor, ¿no? ¿Sí o no? Y David, ¿no? David decía, Padre, solo quiero estar contigo. ¿No es cierto? ¿Qué diferencia de hombre había? Un varón conforme al corazón de Dios. Pero si David hubiera tomado la lanza y hubiera clavado a Saúl, él hubiera sido al día siguiente el rey, pero jamás hubiera dado el Señor de los ejércitos el título de decir un varón conforme a mi corazón. Para todos, hasta para sus soldados, David era un ¿qué? Un tonto, porque tuvo tantas veces para acabar con Saúl. ¿Y cuántas veces Saúl te ha dicho, eres un tonto? No, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, aquí hay algo impresionante para nosotros. ¿De qué estamos hechos? El cristal rápidamente se fractura y ya no sirve para nada. ¿No es cierto? El barro es despedazado. ¿Para qué? Para hacer otra figura, otro utensilio más hermoso, con más capacidad. ¿No es cierto? ¿Con más qué? Con más capacidad. ¿De cuál eres tú? Ahora, ¿qué tienes que hacer? ¿Vamos a matar a todos los que hablan contra nosotros? No. Vamos a matar al yo que dice no te dejes. Vamos a matar al yo que dice me la espalda. ¿Por qué? Porque si tú haces como dice el yo que está dentro de ti, que no se deja, el día de mañana vas a ser otro loco como Saúl, lleno de amargura, lleno de envidia, esquizofrénico, una vida bien triste. Amados hermanos, David amaba a Dios, ¿sí? Aquí algo bien importante, dile a tu hermano, nadie va a poder frustrar el plan que Dios ha pensado de ti. Así dile, nadie va a poder frustrar el plan que Dios ha pensado acerca de ti. Amados hermanos, vas a reinar con Él como dice su palabra. ¿Sí? Ni siquiera los intentos de asesinatos de Saúl hicieron detenerse a David. Amados, ¿cuántos años perseguido? Ahora, vamos a otro personaje. ¿Se acuerdan de José? ¿Se acuerdan de José? Era un muchacho de 17 años cuando sus hermanos lo quisieron ¿qué? Matar. Pero si vamos a la palabra de Dios y escudriñas la palabra de Dios, te puedes dar cuenta de que José era diferente a sus hermanos. José llegaba y les platicaba sus sueños no para sentirse mayor a ellos,
Él solamente se los platicaba con inocencia, decirles 11, ¿cómo se les llama? Espigas, o ¿cómo se les llaman cuando se juntan? Gavillas. 11 gavillas se inclinaron ante mí. 11 estrellas y el sol y la luna se inclinaron ante mí. Pero él no se los decía por hacerlos sentir mal, pero ellos estaban llenos de Saúl. ¿Amén? Le tenían que envidia. Le tenían envidia a su hermanito el más chiquito. ¿Y qué sucedió, amados hermanos? ¿Alguno de tus hermanos tiene envidia de ti? Pues te va a vender a Egipto. Te va a meter a la cárcel. Y va a intentar frenar el propósito de Dios en tu vida. Pero eso ya depende de ti. Aquí no se trata de que soy chiquito, no se trata de que soy mediano, no se trata de que soy viejo. Se trata de cómo vas a enfrentar esa situación. Y la única manera es con la alianza de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu Santo? La palabra de Dios. ¿Sí? Es la única manera que puedes seguir adelante. ¿Sí? Amados, ¿qué hizo este José? Estando, amados, imagínate, llega ahí como esclavo, es vendido, Potifar lo toma. Entonces me imagino que Saúl vio los pedazos de esto tirado y ¿qué hizo? Los levantó y los echó a la basura. ¿No es cierto? Vio que algo estaba desarreglado, iba y lo arreglaba. Vio que hacía falta esto, iba y lo hacía, ¿no es cierto? Pero para llamar la atención, no, él era así. Él era como así. Hacía las cosas sin esperar nada a cambio. La gente hoy hace cosas para esperar algo a cambio. Es más, muchos de nosotros diezmamos o hacemos muchas cosas para Dios porque queremos vénganos tu reino. Y no estoy diciendo que ya no diezmen, sino con qué corazón lo estás haciendo. Saúl no tenía ese corazón. José. José no tenía ese corazón. José iba y empezaba a limpiar, empezaba a acomodar, entonces ¿qué dice Potifar? Oye, este amigo tiene desde que llegó, está bien bonito mi jardín, está bien bonito mi patio. Oye, David, tú, José, ahora le van a obedecer a José. ¿Sí? Entonces, todos los que estaban ahí, ok. ¿Y qué pasa, amados hermanos? Después es enviado a la cárcel, y estando en la cárcel igual llega, y el que era el encargado de la cárcel, pues dice, ya no necesito estar tanto tiempo, puedo estar más con mi familia, ya llegó José. ¿No es cierto? Ahora, ahí te va. Se levanta José, sale de la cárcel. El Señor lo levanta como el segundo hombre más importante del mundo, porque era del mundo. El hombre más importante del mundo, el segundo. ¿Quién era el más importante? El faraón. Era el número 1. Ahí te va. José pudo haber matado a Faraón y quedarse con el primer lugar. Pero José no se moría de envidia. Ahí te va. ¿Qué hizo Satanás? Ahí te va. ¿Qué hizo Satanás? Dice en el libro de Ezequiel, ¿no es cierto? Oh, querubín, tú que estuviste hasta la cima del monte. Estaba hasta la cima del monte de la presencia de Dios. Estaba Dios y luego Satanás. ¿Sí? Lleno de hermosura. Perfecto. ¿Era qué? Lleno de hermosura, perfecto. Lo único que le faltaba, ¿qué era? Ser igual a Dios. Ahí te va. Entonces, ¿qué pasó con Satanás? Tenía tanto poder que la tercera parte de los ángeles los engañó. Oigan, nosotros podemos ser como Dios, y los ángeles me creyeron. Muchos estudiosos dicen, no, lo que pasa que esos ángeles, esos ángeles le obedecieron porque Dios les mandó que lo obedecieran. Pero entonces, ahí te va. El Señor hubiera dicho, también voy a morir por los ángeles. Los ángeles, no, amados, sabían lo que estaban haciendo. También en el corazón de los ángeles hubo el deseo de ¿qué? De ser iguales a Dios. Ahí te va. ¿Por qué Adán cayó en pecado? ¿Porque quiso ser igual a quién? A Dios. ¿Sí te das cuenta? Si comes de ese árbol, Dios no quiere que comas ese árbol, porque si comes, sabrás lo que Él sabe, que como Él sabe, y serás como Él. ¿Y qué hizo Adán?
No, pues sí, ¿verdad? Con miedo. Así es que, qué importante, amados. Y José, ya cuando sus hermanos llegan, cuando los ve, ¿le dio coraje? Sí, ve la carne, los dio coraje. Y ya llegaron estos. ¿Y cómo les hablo? Pero pasando el tiempo, ¿qué pasó? Se arrepintió, ¿no es cierto? Y se da a conocer a sus hermanos. Ahí te va. ¿Y qué les dice? Yo soy José, su hermano, el que vendieron, ¿no es cierto? Amados, ¿qué pensaron ellos? Sí, ya nos va a acabar, ahora es el hombre más importante del mundo. Y les dijo, no tengan miedo. Ahí te va. Porque toda la desgracia que ustedes hicieron en mi contra, ahí te va. Escúchame lo que te estoy diciendo y grábatelo. Toda la desgracia que están haciendo en tu contra y todo lo que te están haciendo, ¿sí? Para destruirte, aquellos que te envidian, aquellos que no te quieren, aquellos que te quieren ver, ahí te va. Dios lo va a hacer como José. ¿Cómo? Le dijo José a sus hermanos, no se preocupen. Todo lo que ustedes, toda la maldad que ustedes hicieron contra mí, Dios lo utilizó para bien. O sea, toda esta persecución que traes en tu vida, toda esta situación difícil que traes en tu vida y que tú no le ves salida y que estás sufriendo, Dios lo va a hacer en algo poderoso para tu vida. ¿Estás sufriendo? No te preocupes. Eres de barro. Dios te tiene que despedazar. Sí. Decía Pablo, tengo un aguijón en mi carne. ¿Quién sabe? No dice la palabra, solo cuando hablamos de un aguijón, ¿qué imaginamos? Es un dolor, ¿no es cierto? Él traía en todo tiempo un dolor. Pero ese aguijón que viene, ¿sí? El que tengo, me hace estar más cerca de la presencia de Dios. O sea, la persecución en la cual te encuentras, la situación en la cual te encuentras, la escasez, la enfermedad, lo que sea, es un propósito de Dios en tu vida. ¿Para qué? Para despedazarte. ¿Por qué? Porque quiere sacar lo más hermoso de ti. ¿Cuál? Que reconozcas que sin Él tú no eres nadie. Cuando tú no reconoces que necesitas a Dios, ya perdiste. Mucha gente dice, yo tengo porque trabajo. Yo tengo porque sí, o sea, trabajas y todo, pero es Dios quien te da el talento, es Dios quien te da el tiempo, es Dios quien te envía a la gente, es Dios quien pone los medios, es Dios el que agiliza tus manos, es Dios el que agiliza tu mente, es Dios quien cuida de ti. A su nombre, gloria. Entonces, amados hermanos, nadie puede estorbar los planes que Dios tiene contigo. Nadie los puede estorbar. Ahí te va. Nosotros vamos a pagar una consecuencia si hacemos algo mal, que quede claro. Pero nadie va a poder frenar lo que Dios ya pensó de ti. ¿De acuerdo? David, amados hermanos, se equivocó, sí, pagó la consecuencia, sí. Tanto que contra David, ¿sabes quién se levantó contra David? Aparte de Saúl, su hijo al que más amaba. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Absalón. Su hijo el que más amaba. David amaba tanto a ese hombre que cuando llegó y le quiso hacer la guerra, su hijo, imagínate, dice la palabra del Señor que Absalón se paraba a la entrada de Jerusalén, ¿no es cierto? Y cuando iban entrando, a todos los abrazaba y les decía, ¿quién fuera yo? Si fuera yo el rey, te haría yo justicia, te escucharía. ¿Cuántas veces escuchamos eso en la iglesia? Ay, el pastor ni nos pone atención, ni ora por nosotros, ni nada. Así estaban, amados hermanos. Así estaba Absalón. Y llega el momento en que se subleva y dice, voy a acabar con mi padre. ¿Qué hizo David? ¿Huyó porque tenía miedo? ¿Huyó porque tenía miedo David? No, David era poderoso en batalla. Era un guerrero. Era un estratega. Amén. Lo veías delicado, pero con una fuerza sobrenatural, una inteligencia fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque siempre
Para todo le preguntaba a su papá qué iba a hacer. Y eso es lo que se nos olvida a nosotros. Tomamos decisiones sin consultar a papá. Hacemos compras, hacemos esto sin la consulta a papá. ¿Y qué sucedía? Dios estaba con David, ¿no es cierto? Amados hermanos, ¿qué hizo David? Cuando viene Saúl, Absalón contra él, agarra y le dice, ¿saben qué? Vámonos. Deja el palacio. ¿Por qué? Porque amaba a su hijo. ¿Y qué le decían sus hombres? Señor, ¿cómo es posible que vamos a huir? ¿Qué le dijo Pedro al Señor Jesús? Que no te acontezca esto, Señor. Ahí te va. ¿Pedro era de cristal o era de barro? Pedro, ¿era de cristal o era de barro? Era de barro. Así, perdón por la expresión, en su jeta, en su cara le dijo el Señor, quítate, Satanás. Ay, ya me voy, ya me dijo Satanás. Así le dijo. Quítate, Satanás, porque tu mirada no está en el reino, sino en las cosas vanas. ¿Y se fue Pedro? No. ¿Por qué? Porque Pedro era de barro. ¿Y qué pasó? ¿En dónde fue despedazado Pedro? ¿Dónde fue despedazado Pedro? Cuando tomaron al Señor Jesús, ¿no es cierto? Ahí fue despedazado Pedro, porque él dijo públicamente, sea la cárcel, aún a la muerte, yo iré contigo. Entonces, cuando vieron los demás que no fue Pedro, imagínate tú, pues no que tú también ibas a estar allí. Y cuando le dijeron, ¿no eras uno de ellos? No, yo no soy, yo ni lo conozco. Y volteó al Señor Jesús. Ahí fue despedazado Pedro, ahí el Señor lo agarró y lo masacró, y mentiroso. Mas el Señor no lo vio con odio, lo vio con ¿qué? Con amor. Porque sabía que era hombre. ¿Por qué el Señor perdona nuestros pecados? ¿Por qué nos perdona? ¿Por qué nos tiene tanta misericordia? Porque sabe que somos débiles. Pero lo que le agrada es que vengas y le digas, ya la regué, papá. Ya me equivoqué, papá. Pero aquel que dice, yo no hice nada, agua. Yo no hice nada, yo no fui. Fue Tete, fue José, fue Lavero. Pero yo no fui. Lavero, manos del Señor. Está ocupando el lugar de la hermana Celis. ¿A su nombre? Gloria. Gloria. Entonces, ¿qué pasa, amados? ¿Qué pasa? Se levantó David, se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo a David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Y ustedes ven en casa, se darán cuenta que Mical no fue una mujer virtuosa para David. Qué importante es la mujer dentro del matrimonio. Amén. Dice la palabra del Señor que ella le da bien a su esposo, ¿no? ¿Le da qué? Bien. ¿Le da bien o le da problemas? No, al contrario, el esposo es el que da más problemas, yo lo veo, ¿no? A su nombre. Entonces, amados hermanos, imagínate, hoy estamos viviendo en una generación que nos ven feo. Yo ya no regreso, yo iba allá con mi pastor al templo, decía, allá aquí nadie me recibe, yo no sé qué a qué vengo. Y me dice un día el Señor, cállate la boca, y me manda una personita y me abraza esa personita. Tanto lo estás haciendo de emoción, mira. Y esa personita, cuando me abrazó, dije, Dios mío, perdóname. Una personita que ni siquiera me conocía, una chiquita, amados hermanos, como de 6 años, 5 años, cuando me vio y le extendí mis brazos, y yo pensé que no iba a venir, se iba a echar a correr, era una bebé. Va, corre y me abraza, y dije, Dios mío, Señor. Y hasta el día de hoy ya tiene como 8 años o 9, y me sigue viendo, y cuando llego al templo, ella agarra y se para de ese lado, porque yo me siento hasta adelante, y se para hasta allá, y agarra, se para,
y me está viendo. Yo le hago que no la veo, ¿no? Me está viendo y se va acercando. Y ya cuando la miro, y me hace, perdón, me extiende sus bracitos y va y corre y me abraza. Amados hermanos, al Señor Jesús no lo abrazaba. Al Señor Jesús, donde quiera que llegaban, desde ahí viene el bebedor, el que se junta con puros pecadores. El Señor andaba en las pachangas, pero el Señor Jesús andaba dando la palabra. Dice que ellos se conviertan a ti, no tú te conviertas a ellos. Qué importante es. Así es que, amados hermanos, ¿se entendió? Sí. La palabra de Dios es infalible. Nosotros, amados hermanos, así se los digo en el nombre de Jesús y perdónenme, somos miserables porque no valoramos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. De todo nos quejamos, de todo nos enojamos, con nada estamos contentos, que si hace calor hace mucho calor, que si hace frío hace mucho frío, que si tenemos para comer, pero pues a mí no me gusta esto, que si no tenemos, porque Dios no me da, o sea, ¿por qué estoy enfermo? Si soy el Hijo de Dios, ¿por qué estoy enfermo? O sea, con nada estamos contentos. Así es que Dios es bueno. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios. En la cruz del Calvario, amados hermanos, ¿se acuerdan del Señor Jesús? Tenía 2 ladrones a su lado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Eran malhechores, ¿no? ¿O eran ladrones? No me acuerdo. Bueno, el chiste que eran malos, ¿no? Uno estaba a su izquierda y otro a su derecha. Y uno le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el otro, imagínate, con tanto dolor, porque estaban en la misma condición, clavados en la cruz, porque Dios le dijo, ni tú aún en esta condición temes a Dios. Tú y yo, a la verdad, aquí estamos porque lo merecemos. Fíjate, porque lo merecemos, este dolor tú y yo lo merecemos, pero nada ha hecho. No ha hecho nada. Y le dijo, fíjate, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús, mirándolo, le dijo, es cierto te digo, que el día de hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso, ¿no? Y así nos habla a nosotros el Señor. ¿Sabes cómo nos espera el Señor aquí en esta casa? Así, miren, ya llegaron mis hijos y llegan los hijos de Dios. Llenos de orgullo, llenos de altivez. ¿En serio? El Señor está así. Y llegan los hijos del Señor. Yo ni quería venir. Ya estoy aquí, pues ya. Imagínate, ¿cuántos saben que Dios tiene un corazón? ¿Cuántos lo saben? Imagínate el corazón de Dios cuando ve a sus hijos venir a adorarlo más a fuerza que de ganas. Por eso decía Isaías, con su boca, ¿verdad? ¿Cómo decía? Con su boca me honra, pero su corazón está en las carnitas. Están lejos de mí. Amados hermanos, ¿cuántos queremos pasar una eternidad con Cristo? ¿Sí sabes qué es una eternidad? Es 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 1 día, 2 días, 3 días, 1 mes, 2 meses, años y más años, 1.000.000 de años, 1.000.000 de años, 1.000.000.000 de años, 1.000.000 millones de años y una eternidad. Y no puedes adorar aquí al Señor 6 horas a la semana. No puedes estar en su presencia, levantar tus manos y decirle, Padre, gracias. Gracias por todo lo que haces por mí. ¿Cuántos queremos ir al cielo? Pues empieza a buscar al Señor aquí en la tierra. Porque si no lo buscas aquí en la tierra, ¿cómo pretendes llegar a una eternidad con Él?
si condicionas al Señor. El que hizo salir el sol, el que te dio el talento, el que te dio la gracia y el que dice, bendecido seas en mi nombre. Amén. Amén. Disfruta tu trabajo, disfruta tu familia, disfruta tu casa, disfruta tus tenis nuevos, todo lo que tengas, disfrútalo, en serio, porque si no disfrutas nada, amados, Dios nos guarde. Vamos a darle gracias a Dios. Hoy queremos valorar tu inmenso amor, Dios de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, todo el enjambre de moscas que se levanta para que la gente llegue a esta casa, lo ponemos en tus manos. Todo ese enjambre de moscas, de podredumbre que no permite llegar a tus hijos a esta casa, lo ponemos en tus manos. Sé tú quien trate con ellos. A nosotros danos todas las fuerzas, Padre. Somos tan dados a hacer lo malo, somos tan dados a tener malos pensamientos, malos deseos, pero tu amor es inagotable y tú eres soberano, eres el Rey de Reyes. Gracias por todas tus bendiciones. ¿A quién iremos? Señor, aquí nos recibes con los brazos abiertos. Espíritu Santo, nos abrazas, nos consuelas, nos sanas, nos santificas, Señor, con tu palabra en este lugar. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia, Padre. Las cosas de este mundo aquí se van a quedar, Señor. Señor, el enemigo toda la vida lo único que buscó ser adorado. Incluso el enemigo te tentó, Señor Jesús, para que tú lo adoraras cuando estabas en tu condición de hombre. Pero tú nos enseñaste que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Te adoramos. Queremos más de ti, Padre. Que se manifieste en nosotros tu gloria, tu poder, tu misericordia. Gracias, Señor, por mis manos. Me has dado talento, Señor, en mis manos, en mi mente. Gracias, Señor, porque me das nuevas fuerzas, porque me alimentas, porque ahora sé que todo lo que tengo es cierto. Yo tengo que entregarte algo. Yo tengo que multiplicarlo, tengo que trabajarlo. Pero tú eres el que ha dado esa bendición, esa gracia. Una gracia que no todos tienen, Señor. Con facilidad llegan las cosas a nuestra vida por tu inmenso, por tu gran amor. Cosas que no conocíamos maravillosas. Nos has hecho pasar desiertos. Y en ese desierto ahí has estado como columna de fuego, como la nube. Nos has hecho llover maná del cielo. Nunca te has olvidado de nosotros. Hoy te pido, Padre, que sigas bendiciendo a estos hijos tuyos. Que los sigas guardando de todo mal. Que los arranques, Señor, de las cosas, Padre, que no son de ti. Y que se manifieste tu gloria, tu amor, tu poder. Ayúdanos a resistir, a seguir adelante. Te bendecimos. Hoy lo más fácil es correr. Lo más fácil es dejar tu llamado. Lo más fácil es huir. Pero ¿a quién iremos si tú eres el camino, la verdad y la vida? Recibe nuestra oración, Dios Todopoderoso. No daremos un paso atrás, no volveremos atrás. Seguiremos adelante en tu poderoso nombre. Santo, glorioso, poderoso. Yo quiero más de ti, solo de ti, Jesús. Yo
Señor, que lo defenderemos. No
que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Nos vamos satisfechos, llenos de ti, Padre. Encomendamos nuestra vida a tu fiel cuidado, a tu buen cuidado. Te pedimos, te rogamos, Señor, que guardes a este pueblo, Padre, de toda maldición generacional, de hechicería. Señor, allá en la ciudad, tú sabes, ya se está orando para que este lugar, Señor mi Dios, no haya toda esa hechicería, toda esa maldad que se levanta en nuestros lugares. En el nombre de Jesús, en tu nombre somos más que vencedores. Asimismo queremos entregarte nuestra mente, nuestro corazón, y de lo que nos das en nuestra mano queremos darte en tu mano. Recibe nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestra primicia, que te damos con un corazón humilde, sabiendo que toda bendición proviene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a